Vamos a conversar ahora con el señor Julio Ubillús, secretario general de los trabajadores del Poder Judicial. Va a haber un paro, hoy y mañana, de los trabajadores por aumento de su remuneración. Nos estaba dando ya algunas cifras que son efectivamente preocupantes. Desde el 2012, desde el año 2012, no tienen incremento. Señor Julio Ubillús, muy buenos días. Muy buenos días, mis estimados señores. Aquí... Denos, por favor, una descripción primero de cómo están funcionando el sindicalismo o la organización de los trabajadores del Poder Judicial, cuántos son y en promedio cómo son las remuneraciones. Sí, los trabajadores judiciales estamos agrupados en organizaciones sindicales de base, una por cada distrito judicial, vale decir, por cada corte superior, y aquí en la ciudad de Lima hay aproximadamente 7 a 8 gremios, porque aquí hay varias cortes que se han creado en el transcurso de los últimos años. Somos un promedio de 25.000 trabajadores, de los cuales 7.500 aproximadamente son trabajadores CAS. Ese es un régimen laboral bastante complejo y por cierto bien oprobioso para muchos trabajadores. Hay un bloque que es el mayoritario, que es de los trabajadores 728, que se creó desde el año 96, y los trabajadores del 276, que son de la época de la carrera administrativa del año 1983. Y eso hace entonces una diferencia también muy marcada en materia de ingresos, de sueldos, de salarios. Sí. A ver, en primer lugar, de remuneraciones, después de orden funcional y de regímenes disciplinarios. Por ejemplo, los trabajadores del 276 pueden tener la misma remuneración que los trabajadores del 728, pero sin embargo, para que lleguen a esos montos tienen que obtener unos mecanismos a través de lo que significa el CAFAI, que les genera un perjuicio cuando se retiran. Las pensiones, las CTS de los trabajadores de la 276 son exiguas. Este régimen está casi ya en extinción, quedan aproximadamente a nivel nacional 150 trabajadores. Ya, o sea que es... después están los 728, el decreto legislativo 728, que se implementó a partir del año 96 bajo un esquema que lo vieron de manera un tanto empresarial. En aquellos años el Poder Judicial, el señor de Lepine, creía o señalaba él, que el expediente era un producto, que era una mercancía, y definitivamente buscó implementar ese régimen laboral. Y de ahí, del año 2008 a la fecha, se ha constreñido, por decir así, las plazas del régimen 728, y todos los trabajadores que están ingresando entran bajo el régimen del decreto legislativo 1057. Y creo que todos conocen las características, llamémosles antilaborales, que tiene ese régimen laboral, que definitivamente debería erradicarse en el Poder Judicial, consideramos, porque las labores que se desempeñan son bastante complejas. El número es 25.000. ¿Cómo es el escalón, digamos, salarial? Son 4 niveles, por decirlo en términos generales: los auxiliares administrativos, que son los del menor nivel remunerativo. ¿Cuánto gana un auxiliar administrativo? Hay algunos que tienen 950 soles, que son los CAS. Y hay otros que son la minoría, que son el promedio. Es un bloque, en cada bloque hay un promedio equivalente, llamemos. Son 4 regímenes laborales, y los CAS, los 7.500 CAS, están distribuidos en los 4 niveles remunerativos. De tal manera que, por decir, en los auxiliares administrativos, 950 los CAS y 1.600 los que son del régimen 728. De ahí vienen los asistentes judiciales, que es un buen bloque, están en un promedio de 2.000 soles. Pues están los secretarios de juzgado, que están en un promedio de 2.400, y de ahí están los secretarios y relatores de cortes, que trabajan con los señores vocales, que están en el orden de 3.600, por todo concepto. No necesariamente implica que sea una remuneración básica, porque las remuneraciones básicas sí están bastante, llamémosle, ¿y cuál es el planteamiento de aumento? Bueno, nosotros nosotros estamos en todo caso, nuestra medida de fuerza pasa en primer lugar por un tema de orden institucional. Nosotros coincidimos con el doctor Ticón en que el Poder Judicial se le debe incrementar el presupuesto que ha requerido él, o que le han otorgado. Inicialmente pidió 3.106 millones, le han dado 2.056. Nosotros creemos de que con la cifra, en ese término de reducción de casi un tercio, el Poder Judicial no va a poder desempeñar sus funciones. El día de ayer hablábamos con el presidente de la Corte de Lima, y nos estaba contando que tenía que hacer milagros para poder pagar la luz. Este paro, señor Ubillús, ¿está dirigido contra quién? Porque el señor Ticona justamente defiende
entiende ese alza de su presupuesto para poder subir salarios. De manera que el paro de ustedes se dirige ¿contra quién? ¿Contra el MES? Es una exigencia al Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que generó el problema de la reducción del presupuesto. ¿Y han tomado medidas para que ese paro no perjudique a los procesos en curso, sabiendo que hay procesos sumamente delicados que están llevándose a cabo y que están programados para mañana y para pasado? Los procesos se paralizan en tanto no afecten la libertad de las personas. Todo lo que sea detenidos. ¿Y a cambio qué ofrecen al público los trabajadores del Poder Judicial? Es las personas que tienen que acceder al Poder Judicial por distintas razones se quejan, por ejemplo, de la ausencia de personas en su puesto de trabajo, de la poca disposición a veces para atender, de el no querer facilitarle las cosas al público. Vamos, el que llega al Poder Judicial sufre horrible y yo no sé si están descontentos, no creo que todos trabajen mal, pero no son pues la burocracia más expeditiva del mundo. ¿Cuál es el digamos, yo entiendo que pidan un aumento de sueldo, me parece bien, pero ¿qué ofrecen? Yo creo que es al contrario, los que sufren también son los trabajadores judiciales, y luego voy a decir por qué. En primer lugar, los trabajadores judiciales trabajan bajo una presión tremenda. Diariamente atienden por lo menos a un promedio de 80 a 100 personas, cada una de ellas con su problema personal, familiar, económico, lo que sea, y son recipiendarios los trabajadores en algunos momentos de maltrato moral. Yo he sido testigo en alguna oportunidad, está en una mesa de partes, explico el procedimiento, en una mesa de partes el trabajador de mesa de partes tiene que revisar minuciosamente el escrito que se presenta. Y a veces llegan escritos que tienen 40, 50, 60 páginas. Pero usted no nos va a negar que muchas veces el sistema no se mueve si alguien no da una propina. Los niveles de corrupción no hablo del juez, hablo de que le coloquen a uno el expediente en primera fila. Tampoco nos vamos a contar cuentos, ¿no? Hay una corrupción menuda muy fuerte en trabajadores del Poder Judicial. No le estoy juzgando a usted, pero también deberían hacer un mea culpa con respecto a eso. No son solo víctimas. Sí, pero permítame decirle, yo no estoy con esto justificando aquellos actos que puedan ser indebidos o que sean alguna conducta. Que los hay, claro. Los pueden haber, los hay. Y nosotros consideramos lo siguiente: a un buen magistrado, un buen trabajador. Lo que usted me señala es que de repente hay algún mal manejo. No de repente, hay un montón. Sí. Hay un montón. Entonces, todo el día recibimos es el magistrado el que debe definitivamente ir controlando. Es lo que se llama, ellos manejan una especie de agenda de despacho. Entonces, ellos son los que señalan de repente una audiencia para un día determinado, no es el secretario. El secretario lo que hace es elaborar un proyecto. O sea, que los secretarios todos son unos santos. No, yo no estoy diciendo ello. Yo no estoy diciendo ello, pero lo que está ocurriendo es lo siguiente: que los magistrados son los que revisan los proyectos de resoluciones y en todo caso son los que toman las decisiones finales. Nosotros somos auxiliares, no somos los que decidimos. Y cualquier acto de conducta fuera de lo correcto, a nivel de organización sindical también lo sancionamos. Yo he sido en alguna oportunidad, permítame terminar, en alguna oportunidad he sido miembro de la Comisión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios y he firmado en muchas oportunidades informes de destitución. Muy bien. De tal manera de que nosotros no nos coludimos y muy por el contrario rechazamos cualquier tipo de acto de corrupción por parte de los trabajadores. Gracias, señor Julio Ulloa, secretario general de los trabajadores del Poder Judicial, por haber estado con nosotros. Gracias. Ya, muy agradecidos. 8:56 de la mañana, una pausa.